Buenas tardes. El grupo está conformado por Nasli Castañeda, Verónica Guerrero, Camila González, Natalia Díaz y quien les habla, Catalina Montealegre. Vamos a hablar de dos neuromitos. El primero es: se utiliza un hemisferio del cerebro más que el otro, y el segundo, la inteligencia se asocia con el tamaño. Para comenzar, los neuromitos es un término que hace referencia a falsas creencias que generalmente tenemos sobre el cerebro, siendo estas creencias malas interpretaciones o de alguna manera una afirmación o una información que se transgiversa. Las principales fuentes de expansión de los neuromitos son los medios populares, que expanden la información falsa, haciendo que las personas lo asuman como una realidad. En este caso, pues como ya lo mencioné, trataremos dos de ellos. El primero es la creencia de que se utiliza más un hemisferio cerebral que el otro. Se suele creer que el ser humano desarrolla más uno de sus hemisferios, o que solamente hace uso de uno de ellos, estimando pues que las habilidades del individuo también únicamente provienen de uno de los dos hemisferios. Luego encontramos el neuromito, que hace referencia a que la inteligencia del ser humano se asocia con el tamaño de su cerebro. Esta conjetura es una creencia muy coloquial, ya que se suele predecir que lo que determina la inteligencia de una persona es el tamaño, creyendo, por ejemplo, que si el cerebro es más grande, la persona va a ser más inteligente, o que si el cerebro es más pequeño, la persona va a ser menos inteligente. Es importante mencionar algunos datos que encontramos en la búsqueda de estos mitos. En primer lugar, es que hay evidencia de que algunos hemisferios son independientes y que uno no es dominante al otro, sino que por el contrario, al ser independientes, ambos hemisferios se complementan. El segundo es la diferencia en la estructura del cerebro, que parece ser la razón principal de la diferencia en las capacidades cognitivas. Para justificar estos dos mitos, vamos a comenzar con: se utiliza un hemisferio del cerebro más que el otro. Este mito pudimos observar que es falso, ya que se evidenció que aunque los dos hemisferios son independientes, estos se complementan, y en vez de que uno sea más útil que el otro, pues los dos se ayudan mutuamente. Además, en la revisión teórica se encontraron autores como Beeman y Schiarello, 1998, que mencionaron que, según estudios, la existencia de los dos hemisferios paralelos tiene algunos beneficios, ya que, según un estudio que se realizó por ellos con pacientes que sufrieron algún daño en alguno de los dos hemisferios, de alguna manera, el otro hemisferio tiene esa capacidad de compensar ese daño. Dicho lo anterior, también es importante mencionar autores como Tulborg, Carpenter y Jost, 1999, que hablan de que algunos estudios recientes de neuroimagen demostraron que hay pacientes que, luego de que se recuperan de una afasia debida a una lesión cerebrovascular en el hemisferio izquierdo, se activan áreas del hemisferio derecho que igualmente se implican en el procesamiento del lenguaje. El mito de la inteligencia se asocia con el tamaño también observamos que es falso, ya que, según los estudios expuestos por Jacob Pitching, de acuerdo a las observaciones de 800 cerebros diferentes y la prueba de inteligencia que se le realizó a dichos individuos, se determinó que, en relación con otras especies, como el elefante, que tiene un tamaño cerebral de 4.200 gramos, el tamaño del cerebro humano es de alrededor de 1.400 gramos. Es decir, es más pequeño, pero aún así sus niveles cognitivos son mucho mayores de lo que es lo que hace que el ser vivo sea más inteligente evolutivamente.